¿Qué tal están? Edison y los inventos que cambiaron todo. Te recomiendo que sigas el vídeo, que lo veas hasta el final, porque en la parte última contaré algunas anécdotas muy interesantes sobre los inventos de Edison y cómo era el proceso, qué situaciones tuvo que vivir, etc. Cuando escuchamos el nombre de Thomas Alva Edison, la mente suele evocar una imagen romántica, la del genio solitario inclinado sobre una bombilla en un sótano oscuro. Sin embargo, esta imagen, aunque poderosa, es errónea. Para entender el impacto de Edison, debemos despojarlo del mito del inventor aislado y verlo como lo que realmente fue, el creador del primer laboratorio de investigación industrial del mundo. En este sentido, hay que señalar también otras cuestiones relevantes. Por ejemplo, en 1876 Edison estableció su famoso laboratorio en Menlo Park, Nueva Jersey. No era un simple taller, era una fábrica de inventos. Por primera vez en la historia, un hombre reunió a un equipo de matemáticos, químicos, físicos, mecánicos y dibujantes bajo un mismo techo con un solo objetivo: producir innovación tecnológica de forma sistemática y constante. Por tanto, mientras que otros inventores trabajaban de forma aislada, Edison institucionalizó el proceso. Su método fue descrito una vez por un periodista del New York Herald en 1879. El propio Edison revolotea, primero va a un banco, luego a otro, examinando aquí, instruyendo allí, a veces dibujando nuevos diseños, a veces observando seriamente el progreso de algún experimento. Esta capacidad de orquestar talento, de dividir el trabajo en partes discretas. Un equipo busca el filamento, otro la forma del bulbo, otro la bomba de vacío. Es el verdadero legado de Edison. Él no solo pensaba en inventos, los proyectaba como si fueran una cadena de montaje intelectual. Hay una cita clave de todo esto. Como él mismo dijo, un genio es un 1% de inspiración y 99% de transpiración. En efecto, esta famosa frase de Edison no es un cliché motivacional, es el manual de operaciones de Menlo Park. Edison entendió que el valor no estaba solo en la idea inicial, sino en las miles de horas de prueba y error meticuloso. Cuando se le preguntó sobre sus fracasos al crear la batería, por ejemplo, Edison respondió que no había fracasado, sino que había encontrado 10.000 formas que no funcionaban. Además, también él consideraba que los inventos son algo fundamental para la civilización. Si bien Edison posee más de 1.000 patentes de inventos, incluyendo mejoras al telégrafo y el micrófono de carbón, 3 inventos definieron el siglo XX y nuestra vida cotidiana: el fonógrafo, la bombilla incandescente y el cine. En cuanto al fonógrafo, de 1877, capturó por primera vez la voz humana. Antes del fonógrafo, el sonido era etéreo, fugaz. Al morir una nota, moría para siempre. En diciembre de 1877, Edison sorprendió al mundo presentando una máquina de papel de estaño que podía grabar y reproducir su voz, que había recitado un poema. El impacto fue realmente extraordinario. Fue el invento que le dio fama mundial como el mago de Menlo Park. La gente quedaba atónita ante la posibilidad de que una máquina pudiera capturar un fantasma acústico como es la voz, como es el sonido. La evolución fue realmente prodigiosa. Aunque inicialmente se pensó para grabar dictados o libros hablados para ciegos, evolucionó rápidamente hacia el negocio del entretenimiento. Esto llevó al desarrollo de, por ejemplo, eventualmente el disco plano, que competiría con el gramófono. En cuanto a la bombilla incandescente de 1879, no fue la primera, pero fue la mejor. Es crucial aclarar un error histórico común. Edison no inventó la primera bombilla eléctrica. De hecho, existían más de 20 inventores que habían trabajado en la luz eléctrica antes que él. ¿Cuál fue entonces su logro? Inventó la primera bombilla práctica que daba luz durante una serie de horas. Los problemas que Edison resolvió fueron de ingeniería aplicada masiva. En cuanto al filamento, necesitaba un material que ardiera durante horas sin fundirse. Edison probó más de 6.000 materiales vegetales, desde pelo de barba hasta hilo de coser, hasta que descubrió el bambú carbonizado, que podía arder durante 1.200 horas.
También está la técnica del vacío. Para que el filamento no se quemara en contacto con el oxígeno, necesitaba un vacío perfecto dentro del bulbo de vidrio. Su laboratorio perfeccionó las bombas de vacío para lograrlo. En cuanto al sistema, la bombilla era inútil sin un sistema eléctrico que la alimentara. Edison diseñó los generadores, el cableado subterráneo, los fusibles y los contadores para hacer funcionar toda una ciudad, empezando por el distrito de Pearl Street en Manhattan en 1882. En cuanto al kinetoscopio y el cine, 1891, es el nacimiento del entretenimiento visual. Paralelamente a la luz, Edison trabajaba en aparatos para los ojos. Aunque respetaba el fonógrafo como su favorito, el cine sería su contribución más visceral. En este sentido, por ejemplo, el kinetoscopio era una especie de armario de madera donde una persona miraba a través de una lente para ver una película en bucle. Era un visor individual, no una proyección colectiva. También hay que decir que en 1901 Edison construyó el primer estudio de cine de la historia en West Orange, Nueva Jersey. Y realmente fue también una gran novedad. El techo podría abrirse para aprovechar la luz solar y todo el estudio giraba sobre una base circular para seguir la posición del sol durante el día. Además de todo esto, también hay que señalar que desarrolló otros muchos inventos. Por ejemplo, también hay que ver, por otra parte, que también tuvo problemas. Hasta ahora hemos visto a Edison como el científico práctico. Sin embargo, el negocio de la electricidad tuvo un capítulo oscuro que revela la faceta más competitiva y despiadada de su carácter, la guerra de las corrientes, del tipo de corriente. En este sentido, mientras Edison promovía la corriente continua, un joven ingeniero serbio llamado Nikola Tesla, quien trabajó brevemente para Edison, defendía la corriente alterna. El problema de ambas corrientes es que la corriente continua no puede viajar largas distancias. Para llevar luz a una ciudad, Edison necesitaba plantar una central eléctrica cada kilómetro. Eso era algo impracticable. La ventaja de la corriente alterna de Tesla es que podía ser elevada a alto voltaje, viajar cientos de kilómetros y luego bajarse de voltaje para uso doméstico de forma segura. Fue al final la que se impuso. Edison se negó a aceptar la superioridad de Tesla porque ya había invertido millones de dólares en patentes del otro tipo de corriente, la corriente continua. Lo que siguió fue una campaña de relaciones públicas terrorífica para desacreditar a su rival. La electrocución de animales fue algo que realizó Edison y su equipo, que organizaban espectáculos públicos donde electrocutaban perros, gatos y caballos con corriente alterna para demostrar que era peligrosa y mortal, comparándola con la seguridad de la suya propia. No fue algo adecuado lo que hizo. En cuanto a la silla eléctrica, cuando el Estado de Nueva York buscaba un método humano de ejecución, Edison sugirió secretamente que usaran la corriente alterna. Diseñó la primera silla eléctrica utilizando corriente alterna, esperando que la asociación entre la corriente alterna y la muerte hiciera que el público la rechazara. Está también el caso del elefante Topsy. En un acto de propaganda masiva, Edison filmó la electrocución pública de Topsy, un elefante de circo, con corriente alterna para demostrar su poder letal. El resultado, a pesar de sus esfuerzos, la corriente, alterna demostró su superioridad y se impuso a lo que pretendía Edison. En este sentido, podemos decir que realmente esto era lo que tenía que pasar, no podía ser de otra forma. Al final se impuso la razón en este aspecto. Más allá de la luz, de las baterías, etc., hay que decir también que la mente de Edison nunca descansó. En sus últimas 2 décadas se obsesionó con 2 proyectos que muchos ingenieros consideraban imposibles. Y eran, por una parte, la batería alcalina para almacenamiento de electricidad. Edison odiaba los coches de gasolina, consideraba el ruido y el olor insoportables y quería impulsar el coche eléctrico. Para ello necesitaba una batería mejor que las frágiles de plomo ácido. La obsesión pasó casi una década
rompiendo el molde del inventor rápido para desarrollar la batería de níquel-hierro. El éxito, aunque pesadas y voluminosas, estas baterías eran casi indestructibles durante décadas y no se descargaban tan rápido. Se usaron en tranvías, faros marítimos y minas. Hubo vehículos eléctricos que funcionaron. Edison, pues realmente consiguió esto. Fue un logro también extraordinario. En cuanto al cemento Portland, a principios del siglo XX, Edison vio que la madera se agotaba y apostó por el hormigón o cemento. Y en cuanto a su visión, no solo quería fabricar, diríamos, nuevos inventos, quería también muebles de cemento, pianos, bañeras e incluso casas completas construidas vertiendo cemento en moldes gigantes de una sola pieza, pero esto no dio resultado. Aunque su fábrica de cemento fue muy rentable, suministró material para algunas empresas, el concepto de la casa de cemento moldeada fracasó comercialmente. Las casas eran frías, poco acogedoras y las tuberías se obstruían. Sin embargo, sentó las bases técnicas para la prefabricación moderna. En este sentido, y a modo de conclusión, hay que decir que el verdadero legado de Edison realmente es que inventó muchísimos artilugios que fueron realmente extraordinarios. Antes de Edison, la humanidad aceptaba las condiciones de vida como esencialmente inmutables, dictadas por la naturaleza o la tradición, no se podían cambiar. Edison cambió la mentalidad humana, demostró que mediante la inteligencia aplicada, la experimentación organizada y el puro trabajo duro, el hombre podría inventar una nueva forma de vida, el hombre o la mujer, se entiende, lógicamente. Nos enseñó que el frío, la oscuridad, el silencio y la distancia no eran condiciones permanentes, sino problemas técnicos esperando una solución. Y esto fue algo realmente fundamental. Edison fue el primero en comercializar la innovación. Fue un genio, sí, pero sobre todo fue un organizador de una actividad genial. Y aunque perdió la guerra de las corrientes, ganó la guerra de la modernidad, demostrando que la perspicacia para los negocios y la capacidad de formar equipos pueden ser tan importantes como el destello creativo. A lo largo de su vida, Thomas Edison protagonizó numerosas anécdotas que muestran no solo su genio creativo, sino también su carácter obstinado, su capacidad de trabajo y su forma poco convencional de entender la ciencia. Estas historias ayudan a comprender mejor, sin duda, cómo funcionaba realmente su mente y cómo se desarrollaban algunos de los inventos más importantes de la historia actual. Una de las anécdotas más conocidas es la de su relación con el fracaso durante el desarrollo de la bombilla eléctrica o de la bombilla incandescente. Edison y su equipo probaron miles de materiales distintos para encontrar un filamento adecuado. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía tras tantos intentos fallidos, Edison respondió con una frase que se ha hecho legendaria. No consideraba que hubiera fracasado, sino que había encontrado miles de formas que no funcionaban. Esta actitud refleja su visión del error como parte esencial del proceso creativo e inventivo y es aplicable a todas las artes, al conocimiento, a todo. Otra historia famosa ocurre en su laboratorio de Menlo Park, considerado el primer centro de investigación industrial moderno. Edison solía trabajar durante horas interminables sin apenas descanso. Se cuenta que dormía en mesas o incluso en el suelo del laboratorio rodeado de sus colaboradores. En una ocasión, un asistente le preguntó si no estaba demasiado cansado para continuar trabajando, a lo que Edison respondió que las ideas no descansaban y que él tampoco podía hacerlo si quería atraparlas. También es conocida la anécdota de su infancia en la que fue expulsado de la escuela. Según algunos relatos, un profesor lo consideraba distraído e incapaz de seguir el ritmo de la clase. Sin embargo, su madre decidió enseñarle en casa, lo que permitió también que desarrollara su curiosidad sin las limitaciones del sistema educativo tradicional de su época. Esta experiencia influyó en su visión posterior de la educación y la creatividad basada más en la exploración que en la memorización. En el ámbito
del telégrafo, Edison vivió otra experiencia curiosa cuando trabajaba como operador nocturno. Para evitar aburrirse durante los turnos largos, realizaba experimentos químicos en la propia oficina. En una ocasión, un derrame accidental de sustancia provocó problemas en el edificio, lo que llevó a sus superiores a prohibirle realizar experimentos en el lugar de trabajo. Este episodio no lo detuvo, sino que lo impulsó a buscar espacios propios para la investigación. Otra anécdota también significativa está relacionada con el fonógrafo. Cuando Edison presentó su invento, muchas personas pensaron que era un truco o incluso algo sobrenatural, ya que por primera vez podían escuchar una voz grabada. Se cuenta que algunos espectadores quedaron tan sorprendidos que llegaron a creer que la máquina tenía vida propia. Este impacto emocional demuestra lo revolucionario que fue el dispositivo en su época. Y es entendible que así fuera. En el desarrollo del kinetoscopio, precursor del cine, Edison y su equipo también vivieron situaciones interesantes. El aparato permitía ver imágenes en movimiento a través de una mirilla y muchas personas hacían cola para observar las primeras películas de la historia. Algunos espectadores se mostraban realmente desconcertados o incluso asustados al ver figuras en movimiento tan realistas, lo que evidencia el impacto cultural del invento. Otra historia menos conocida es su relación con otros inventores. Edison tenía una fuerte personalidad y defendía sus ideas con firmeza, lo que a veces generaba conflictos. Sin embargo, también sabía rodearse de equipos muy talentosos, delegando parte del trabajo técnico en ingenieros que trabajaban bajo su dirección. En sus últimos años, Edison continuó experimentando con baterías y sistemas eléctricos. Se cuenta que incluso en su vejez seguía realizando pruebas y anotando ideas constantemente, lo que demuestra que su curiosidad nunca disminuyó. En conjunto, estas anécdotas muestran a Edison no solo como un inventor brillante, sino como una persona obsesionada con la experimentación, capaz de transformar el error en aprendizaje y de mantener una actividad creativa constante durante toda su vida. Y esto es algo realmente extraordinario. Además, voy a comentar dos anécdotas más de Thomas Edison para ir acabando, desarrolladas y realmente son las siguientes. En una de ellas, que se llama la anécdota del perro y la grabadora de sonido, es de las más curiosas de él y está relacionada con el fonógrafo. Ocurrió durante las primeras demostraciones públicas del invento, cuando Edison presentó su máquina capaz de grabar y reproducir sonido. Muchas personas no podían creer lo que estaban escuchando. Para mostrar sus posibilidades, Edison decidió realizar una demostración aún más impactante, grabar sonidos en directo delante del público. Y en una ocasión, según varios relatos históricos, Edison pidió que se reprodujeran sonidos de animales para comprobar la fidelidad del aparato. En medio de la demostración se utilizó la grabación de un perro ladrando. El sonido era tan realista que algunos asistentes miraban alrededor de la sala buscando el animal, convencidos de que estaba escondido allí. Esta situación generó sorpresa, confusión e incluso cierto temor, ya que por primera vez una máquina podía recrear la vida de manera audible. Y también Edison aprovechó este tipo de reacciones para reforzar la idea de que su invento no era una simple curiosidad técnica, sino una nueva forma de conservar la realidad. El fonógrafo no solo reproducía sonidos, sino que desafiaba también la percepción humana de lo real, algo que en su época resultaba profundamente impactante. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.